Muy bien, cada vez que nosotros estamos aquí, pues aprendemos muchas cosas, ¿no? Quiero comenzar contándote algo que me pasaba a mí, algunos de ustedes posiblemente también se van a identificar con esto, y es que cuando yo era niño, estamos hablando más o menos en los 90, ¿no? Ya hace un tiempito, ¿no? Algunos son mayores que yo, entonces no se sientan incómodos tampoco, ¿no? Pero más o menos en esos años, una de las cosas que llegó a nuestro país fueron las computadoras de forma masiva, el Internet. Y recuerdo en esa época que el internet, tú ibas al internet por 5 soles alquilabas una hora, ¿no? Ahora es mucho más barato, obviamente. Pero en aquellas épocas las computadoras que teníamos eran no las mismas que ahora todos podemos llegar a conseguir posiblemente. Estamos hablando de una Pentium 1, no sé si alguien se acuerda de eso, ¿no? Que en esa época era un honor, digamos, tener una de esas computadoras en casa. Pero para esas épocas, recuerdo sobre todo, que no teníamos mucha tecnología, pero yo siendo pequeño tenía siempre el deseo pues, de aprender y conocer, ¿no? Yo estuve antes en internet y post de internet y recuerdo que con mis primos buscábamos jugar en la computadora. Ya habían estos pequeños juegos buscaminas y cosas bien sencillas que ahorita ya no existen, ¿no? Y que quizás por ahí existen, ¿no? Como reliquias del internet. Pero en aquella época habían algunos otros juegos un poquito más pesaditos que ya no venían, que tú los podías instalar y para instalarlos los instalabas con disquete. No sé si te acuerdas que era un disquete, ¿no? Aquellos que son mayores saben que es un disquete. Los más adolescentes, jovencitos, ni saben qué es esto, ¿no? Pero era una galleta de este tamaño de plástico, más o menos, que tenía información y solamente guardaba megas, nada más. Y la computadora que yo usaba en aquella época era tan antigua que utilizaba los disquetes más grandes, así, que eran unos galletazas de este tamaño, gigantes. Si alguien conoce el sistema sabe de qué estoy hablando. No me acuerdo cómo se llaman estos grandes, pero tenía esta computadora, esa opción. Y resulta que nosotros con mis primos jugábamos, nos metíamos ahí jugando unos que otros juegos. Y a veces estas computadoras, pues, que no tenían la misma potencia que las que ahora tenemos y la rapidez y todo lo que nosotros podríamos querer en este momento, hasta nuestros celulares son más rápidos ahora, se detenían. De pronto en pleno juego, de pronto se paraban y de pronto se atoraban. Y algo que sucedía era que nosotros sabíamos que esto podía pasar más de una vez, entonces mis tíos, recuerdo que tenía 2 tíos que tenían computadoras, yo no podía acceder, mi familia no tenía los medios en ese momento para tener una computadora, entonces jugábamos en la computadora de mis tíos y recuerdo que mi tío de pronto nos veía que algo pasaba así y nos decía, pero aguanta, no la toques, déjala ahí nomás, espérate un ratito y arranca, ¿no? Entonces tú soltabas la computadora y como nosotros éramos chibolos y bien emocionados, ya teníamos que queríamos agarrarla, pero esperábamos un ratito y a veces arrancaba y continuaba. Pero a veces sucedía que no, pues, y de pronto prácticamente se estaba colgando, ¿no? Y de pronto aparecía una barra arriba en la ventana que estaba corriendo y un circulito, y tu cursor aparecía un circulito chiquito, no sé si te acuerdas, y de pronto ya no avanzaba. Entonces alguien nos dijo que podíamos utilizar la fórmula mágica controlar, suprimir, ¿no? ¡Cling! Apretabas y entrabas al administrador de tareas y posiblemente podías eliminar la tarea y posiblemente podías no tener que sacar todo, pero algo por ahí podía arreglarse y se detenía y las cosas podían funcionar. Pero si eso no pasaba y a veces sucedía que ya estaba totalmente cargado, ya tú sabías que todos tus avances, todo lo que habías trabajado, todas las fases que habías pasado, todo depende de qué estabas haciendo. Había un botón chiquito en el CPU, había un botón grande que dice Power, ¿no? Pero hay un botón chiquito que era para reiniciar. Y es chiquito para que no lo apretes así nomás, para que no lo toques a cada rato. Pero nosotros sabíamos que si ya no había vuelta atrás, lo único que nos quedaba era ir y apretar el botón de reinicio. Y obviamente la computadora se apagaba, se desconectaba la corriente, volvía a funcionar. Y lo que sucede en medio de esto es que pues, la computadora vuelve a cero, ¿no? Y después te sale una serie de cosas, como una serie de archivos temporales ahí de que posiblemente pues, había una falla y esto por el estilo. Pero tú ya sabes que todo tu avance se ha perdido. Y en medio de eso pues es algo abrupto. Nosotros en aquella época no sabíamos mucho, entonces cada vez que se colgaba, le dábamos al botón de reinicio como si nada. Y la computadora terminó malográndose, obviamente, ¿no? Con el tiempo esto podía suceder. ¿Y por qué te cuento esto? Porque nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos sido salvadas, sacadas del mundo, regeneradas de corazón, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un nuevo corazón. Nosotros hemos sido destinados y salvados para un propósito eterno de darle gloria a Dios, de poder vivir para Dios. Pero en nuestra vida humana, en nuestra forma humana, como dice la Biblia, somos polvo, somos carne, muchas veces nos atoramos también. Muchas veces estamos buscando hacer lo correcto delante de Dios, pero en algún momento determinado algo no nos gusta, algo no nos cuadra y de pronto en este tema me detengo un rato y no hago lo que Dios espera de mí. Y de pronto Dios mueve cosas a mi alrededor para que yo reaccione y le siga adorando, siga viviendo una vida de obediencia, siga rindiendo mi vida a Él, pero a veces yo puedo resistir.
Y puedo a veces ceder a lo que Él hace y en su gracia Dios me puede llevar. Pero como Dios tiene un contrato de sangre hecho con todos sus hijos, y el contrato significa que va a formar la imagen de Jesús en todos sus hijos, a pesar de mis negligencias, a pesar de mi resistencia, Dios se va a asegurar de llevar a cabo su obra y lo vas a ver con todo el pueblo que Dios eligió en un momento determinado. Y cuando yo me resisto al proceso que Dios me quiere llevar, Dios decide apretar el botón de reinicio. Y muchas veces, aunque no nos gusta, Dios de alguna u otra manera mueve eventos en nuestra vida para reiniciar procesos en nosotros, cosas que ya sabemos que debemos hacer, cosas que deberían estar en primer lugar, eventos en nuestra vida que deberían estar haciéndose, pero de pronto se detienen porque algunas cosas no nos cuadran, algunas cosas no van muy cómodas, algunas cosas pesan mucho o algunas posiblemente no las he entendido posiblemente. Vamos a empezar un tema de 2 prédicas porque solo son 2 domingos que vamos a hablar esto. Y se titula Reinicio. Cuando literalmente Dios te permite volver a reenfocar tu corazón. Nosotros como humanos, y siendo humanos, nos cansamos. Y nuestro cuerpo no es el único que se cansa. Nuestra alma también se agota. Y cuando nosotros no somos conscientes de que nuestra alma se agota, muchas veces somos negligentes con ello. Y a veces pensando que somos muy fuertes o muy inteligentes o muy capaces, no nos damos cuenta que nuestro corazón se desvía y a veces necesitamos que Dios haga ajustes y cada cierto tiempo nosotros le traigamos a Dios el orden que Él necesita. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que Dios de diferentes maneras ha hecho esto siempre con su pueblo. Dios lo ha hecho de muchas maneras. Y hay un momento en la Biblia que nosotros podemos encontrar cómo Dios va trabajando en la vida de un pueblo específico que Él tenía, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene toda una historia. Su historia no es muy bonita, pero más de una vez te vas a dar cuenta que Dios va a tener que apretar el botón de reinicio y va a tener que llevarlos a cumplir sus planes. Y a pesar de que muchas veces ellos fueron rebeldes, Dios se aseguró de cumplir su plan. Tanto que incluso en este momento, negando a Jesús en estos tiempos, Dios ha prometido que en el futuro Él va a cumplir su plan con ellos. Y lo va a hacer a pesar de que muchos de ellos no estén de acuerdo con Él. Y es porque Dios tiene un contrato de sangre, tiene un contrato con Abraham, tiene un contrato con este pueblo y también con todos sus hijos. Entonces quiero invitarte que vayas a un libro de la Biblia donde vamos a detenernos a estudiar esta parte y hoy día vamos a ver una primera parte, la semana que viene vamos a ver una segunda parte. El libro que vamos a estar estudiando es el libro de Ageo, así que te invito a que puedas ir al libro de Ageo en el Antiguo Testamento. Es un libro que no leemos así nomás, no es muy común leer Ageo, sin embargo quiero animarte a que puedas darte el tiempo, son solo 2 capítulos, está casi al final del Antiguo Testamento, es uno de los últimos libros y es chiquito, es bastante chiquito, ¿no? Vamos a leer el primer capítulo, solo el primer capítulo. Mira, esta es la primera vez que vas a leer tanto de la Biblia, la mitad de un libro, literalmente, porque tiene 2 capítulos nada más. Y vamos a después de leerlo explicar un poco de cada uno de los puntos. Dice Ageo capítulo 1, versículo 1, por favor. Dice ahí en tu Biblia, por favor. Si no lo encuentras, usa tu índice y ahí vas a poder encontrar el libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 1 dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué?
Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y mira lo que va a suceder después. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Wow, es un texto largo, ¿no? Pero en toda esta porción tú te vas a poder dar cuenta de una escena bien marcada en la vida del pueblo de Israel. Este primer capítulo pone en evidencia el corazón de un pueblo que no está en cualquier momento, está en un momento bastante crítico y especial de su vida. Cuando tú analizas la historia de Israel y lees el libro de Ageo, tienes que ser consciente de algunas cosas que en esta parte no lo vas a ver directamente en la Biblia, pero Ageo es uno de los profetas que Dios manda en este momento, pero también va a mandar a Zacarías, a Malaquías, y al mismo tiempo todos los eventos de estos profetas se van a desarrollar en la historia que se narra en Esdras y en Nehemías. Si tú quieres entender bien el libro de Ageo, tú tienes que leerte Esdras, Nehemías, en ese orden, que por cierto, en la antigüedad eran un solo libro, con la modernidad se separó. Así que si quieres entender los dos, tienes que leerlo en ese orden, Esdras, Nehemías, y tienes que leer Ageo, Zacarías y Malaquías. Por tiempo no tenemos el espacio para hacer eso, obviamente. Son muchos capítulos, son mucho tiempo, pero yo voy a resumirlo rápidamente para que podamos entender lo que ha sucedido. En primer lugar, Israel está en un momento muy especial porque este pueblo había sido un pueblo rebelde para Dios. Dios los había amado, los había liberado, les había dado una tierra prometida. Se había asegurado por generaciones de formar a un pueblo nuevo. Había dejado que una generación pase para que una generación nueva se acerque a él. Y esta generación con Josué conquistaron la tierra prometida. Pero no hicieron todo lo que Dios le había pedido. Entonces dejaron cabos sueltos y los pueblos cananeos a su alrededor comenzaron a llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Esto no fue por un tiempo, fue por mucho tiempo. Y Dios le estuvo diciendo a este pueblo: no cambies mi adoración por adoración a ídolos. El pueblo abiertamente lo hizo más de una vez y Dios trajo juicio sobre este pueblo por ser idólatra, por negar a Dios, por dejar a Dios a un costado y permitir que otros ídolos se pongan delante de sí mismos. Esto no pasó, como digo, una vez, pasaron muchas veces. Dios envió muchos profetas para advertir que Dios iba a traer disciplina, juicio, que Dios iba a raer toda una generación y iba a destruir la ciudad y todo lo que Dios les había entregado se lo iba a quitar y iban a tener que reiniciar las cosas. Y el pueblo no estaba entendiendo porque una y otra vez volvían a lo mismo y estaban en un círculo y buenos reyes y malos reyes venían. De tal manera que Dios mandó a los asirios y vinieron los babilónicos y destruyeron todo. Y lo que Dios había profetizado se cumplió. Y Dios agarró a todo ese pueblo y se lo llevó a Babilonia. Y estando en Babilonia, el remanente del pueblo, muy poco que había quedado, se quedó ahí y comenzó a ser esparcido por todo el imperio. Pero Dios les había dado una promesa. Como Dios es un Dios que no cambia, como Dios es un Dios de poder y es un Dios de promesa, Él iba a volver a traerlos. Iba a sacarlos de ese lugar, los iba a sanar y los iba a volver a poner en su posición para cumplir las promesas que les había hecho a Abraham y a este mismo pueblo. Jeremías es el último de los profetas que va a ver todas estas escenas y Jeremías también profetizó que regresarían. Una generación va a volver y Dios va a levantar a Zorobabel, que fue el gobernador que Dios levantó en aquel entonces, y con este hombre, Josué, el sumo sacerdote, van a regresar al lugar específico, a la tierra prometida, para reconstruir las murallas, para reconstruir el templo. Y ellos comienzan a poner las primeras piedras del templo, del cimiento, del altar.
Y la generación que está ahí llora porque se da cuenta que en medio de todas estas cosas hay una gloria anterior que en este momento no se está viendo. Y ellos comienzan a ver que Dios comienza a restaurar a su pueblo. Después de que ellos han visto metidos en idolatría y Dios los mete en la cuna de la idolatría para que sean testigos de toda la cochinada a la que se habían expuesto. Y ahora ellos están cansados de esto y vienen con una actitud nueva. Después de ese tiempo de exilio, ellos nunca más como nación se van a apartar a adorar ídolos. Como nación nunca más van a volver a los ídolos. Pero el problema es que ellos no tenían un corazón todavía transformado. Y aquí es donde viene el problema. Porque ellos llegan al lugar, Dios los vuelve a traer, Dios los vuelve a restaurar, pero comienzan a suceder cosas. Oposición. Han pasado muchas generaciones, han pasado muchos años y hay alguien que está mirando todo esto desde más lejos y está observando que esto no me conviene y es el enemigo. Dios está moviendo su reino, está haciendo a cabo sus planes, pero el enemigo también por otro lado está mirando todo esto y está moviendo sus tentáculos abiertamente para estorbar la obra. Y el tiempo no nos da para ver todos los detalles porque, como te digo, los libros son muy amplios, pero si tú te percatas, y lo vamos a ver la próxima semana, los detalles de esto, la oposición que se levanta para que ellos restauren el templo, para que ellos restauren las murallas, no es una oposición de no me gusta lo que estás haciendo nada más. Literalmente ellos fueron acusados y la situación que se planteó fue de vida o muerte. El pueblo estaba asustado y lo que va a suceder es que muchos de ellos van a tirar para atrás y van a dejar de reconstruir las murallas, de reconstruir la ciudad y también de reconstruir sobre todo el templo. Y en esta escena aparece el profeta Ageo. Un pueblo que ha sido rescatado, llevado para cumplir el propósito de Dios. Dios les había dicho que estaba con ellos, había levantado hombres y había provisto lo necesario para que todo esto se dé. Pero el pueblo se había detenido en la obra de reconstruir el templo de Dios. Y en medio de todo el proceso que está pasando en este momento, Dios va a mandar a Ageo para dar algunos mensajes. Y cuando tú te das cuenta, lo primero que él va a hacer es dirigir un mensaje abiertamente a los líderes de Israel. Dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. El mensaje no comienza con las personas, la ciudad, el pueblo, comienza con los líderes de Israel. Y ahí es donde va la cuestión, comienza con las cabezas. Y hemos de prestar atención porque abiertamente Dios no comienza a hablar simplemente de forma individual, sino de forma corporativa. Y los primeros a los que les va a pedir cuentas son aquellos que son los responsables. Y en medio de eso les llama la atención a estos líderes por lo que el pueblo ha determinado en su corazón. En el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando en medio de este tiempo el profeta Ageo va a hablar, Dios va a mandar un mensaje por medio de él y lo primero que va a hacer es exponer lo que Israel ha determinado en su corazón, detener la construcción de este templo donde a Dios se adora. Y lo segundo que él va a mencionar es una pregunta retórica que expone la vergüenza de Israel, porque en el versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Literalmente lo que les está diciendo, ese es el momento después de que los he rescatado de Babilonia, que los he sacado, que les he abierto los ojos, que he transformado toda su vida, que les he provisto una nueva vida, de que se acomoden en sus casas y comiencen a vivir solo por su propia vida personal y abandonen el templo donde se adora mi nombre. Para ellos era una forma muy directa de decir, observa tus prioridades, mira por quién estás viviendo y a qué estás enfocado en tu vida. Y en medio de esto, claramente Dios va a hacer una demanda. Dios no queda ahí, simplemente no dice esto y lo deja y se va. Él deja una demanda. Y en el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios no está pidiendo que hagas algo en este momento. Dios no le dice a Israel que haga algo en este momento. Dios le está diciendo, piensa en qué estás invirtiendo tu vida. Piensa en qué estás invirtiendo tu dinero. Piensa en qué estás invirtiendo tu ser. Hacia dónde estás apuntando y hacia dónde estás mirando. ¿Dónde está enfocado tu corazón? ¿En lo terrenal o en lo celestial?
Y en medio de las palabras que él tiene que decir claramente, la primera demanda es: medita en dónde estás caminando. Si tú ves esto, te vas a dar cuenta que Dios rápidamente va a pasar a exponer detrás de esta demanda lo que les estaba pasando de verdad en el fondo. La escasez y la insatisfacción de este pueblo con la vida que acababan de construir. Ellos habían abandonado la construcción del templo de Dios, se habían comenzado a acomodar en sus vidas y algunas cosas estaban sucediendo. No lo decían, pero sabían qué estaba pasando. Y en el versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Este pueblo que conocía quién es Dios, que a diferencia de las otras naciones, tenían el entendimiento abierto para conocer que su sustento venía del Señor, habían decidido sacar a su Señor de su escena, de su ecuación para vivir. Y en este momento Dios les dice: a diferencia de los demás, tú tienes conocimiento, tú sabes de dónde proviene tu vida. Yo no puedo permitirte a ti vivir una vida de adoración a medias, no honrando mi nombre y esperar que yo te siga proveyendo lo necesario. Te esfuerzas un montón y ellos planificaban 20 y solo cosechaban 10. Esforzaban y trabajaban mucho y no obtenían lo que esperaban. Y de pronto ellos se estaban preguntando por qué las cosas no se dan. Y Dios viene a decirles directamente: porque te has olvidado de quién es primero. Tienes planes y son buenos, son perfectos. Posiblemente otros te honrarían y quisieran ser como tú por toda la destreza con la que puedes vivir, pero no produces lo que te quieres producir porque yo estoy en un segundo plano. Porque la última palabra no la tiene el jefe, no la tiene el presidente, la tengo yo, y soy tu creador. Y cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, podemos ver claramente que Israel no puede escapar de su Dios, porque Dios tiene un contrato con ellos y ha decidido formar la imagen de Dios en ellos. Y en esta primera parte tú te das cuenta que para Dios es muy, pero muy importante la construcción del templo de Dios. La pregunta es: ¿por qué es tan importante la construcción de este templo? Este templo había sido construido por Salomón, había sido destruido por los babilónicos y Dios los vuelve a traer. Si tú leyeras todos los libros, te dieras cuenta de cómo de una forma tan perfecta, histórica y profética todo esto encaja para que Jesús vuelva después y para lo que viene más adelante. Y aunque no tenemos el tiempo para esto, tú te puedes dar cuenta que Dios no solamente es puntual con todo esto, sino es tan sincronizado para poder llevar a cabo sus planes. Él tenía que tener el templo armado en este tiempo. Y Dios iba a usar esta generación para que reconstruyan este templo. Con unos años después ese templo se iba a volver a destruir. Y se iba a volver a construir y se iba a volver a destruir. Eso es lo más irónico de toda la historia. Sin embargo, Dios tenía claro lo que tenía que hacer con este pueblo. Y para Dios el templo era importante porque el templo simbolizaba 3 cosas básicamente. El templo es el lugar donde Dios revelaba su presencia y mostraba quién es Él. Donde Él se revelaba, donde Él se mostraba. Dios estaba en todo lugar. Nosotros sabemos en el Nuevo Testamento y por la palabra de Dios que Dios es omnipresente. Dios no está en un lugar, Dios está en todo lado. Y en los hijos de Dios mora. Pero en este momento y en el Antiguo Testamento Dios había elegido abiertamente revelarse a los hombres a través de un lugar específico que era este templo que Dios había mandado a construir. Este templo había sido destruido y la imagen de Dios había sido deshonrada por los babilónicos. Lo habían permitido los israelitas, pero este es el lugar donde Dios se revelaba. Al mismo tiempo era el lugar donde Dios perdonaba pecados, donde Dios daba su gracia, porque aquí se celebraba el día de la expiación y bajo diferentes momentos de sacrificios se traían estos sacrificios para perdón de pecados de todas las personas y sobre todo del pueblo de Israel. Porque en tercer lugar, no solamente era un lugar donde Dios perdonaba y daba gracia, sino era el lugar que era la cuna, el centro de su adoración.
No hay otro lugar en Israel donde Dios no manifieste su presencia y espere ser adorado. Él esperaba ser adorado en el templo y ahora el templo estaba destruido. Y el pueblo sabía que debía ser reconstruido, conocía estas cosas, pero habían preferido optar por otras cosas. Y en medio de esta escena, para Dios no es nada sencillo simplemente decirles, ¿sabes qué? Construye el templo. Él tiene que dejar bien claro que esto no es cualquier cosa. Porque si tú analizas la Biblia, te vas a percatar que Dios ha creado todo para su gloria. Nosotros lo hemos escuchado, lo decimos, lo cantamos, lo sabemos. Cada uno de nosotros hemos sido creados para honrar su nombre. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, el pecado ha hecho que el hombre y la mujer abiertamente estén corrompidos en su corazón y ya no puedan adorar como Dios espera. Pero en este instante Dios ha dejado este lugar en el Antiguo Testamento para Dios mostrar su gloria, para ser adorado. Y por esa razón nosotros entendemos que para los judíos abiertamente esto significaba un lugar de adoración. Para Dios es importante el templo y para los judíos también, porque era donde Dios esperaba ser adorado. Y todo lo que Él hace, lo hace para ser adorado. El detalle es que, ¿cómo esto me sirve a mí? ¿Cómo esto puede ser útil en mi vida? Porque la mayoría de las veces cuando hablamos del templo pensamos en el edificio que Dios nos ha permitido tener. Y pensamos usualmente en nuestro proyecto de Gedeón también, ¿no? Con el que damos para la construcción. Y no te preocupes, no vamos a hablar de finanzas necesariamente, porque esta no es la idea. Cuando tú estudias este libro te vas a dar cuenta que el templo para nosotros, en medio de todo lo que se está diciendo aquí, y según lo que la palabra de Dios nos enseña, no es un lugar, no es un edificio, es la iglesia de Dios. En nuestro tiempo presente, nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que el templo de Dios, donde Dios espera ser adorado, es en su iglesia y en tu propio cuerpo, tú como hijo de Dios. La iglesia es el templo de Dios, de forma corporativa y de forma personal. ¿Por qué me refiero de forma corporativa y de forma personal? Por ejemplo, tú lees este versículo que Pablo nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto por una falsa doctrina y una serie de hombres que estaban enseñando cosas destructivas para la iglesia y estaban adentrándose en la iglesia de Corinto, no con intenciones solo de enseñar, sino de destruir la iglesia. Y Pablo les va a decir a la iglesia: ustedes son el templo de Dios, donde el Espíritu de Dios mora. Y si alguien quiere destruir ese templo, yo lo voy a destruir, dice Dios. Porque eso es importante para Dios, su adoración. Y cuando alguien se mete con la iglesia, no sabe con quién se ha metido. No son hermanitos nada más. Se están metiendo con el lugar de adoración de Dios. Así que no hemos de temer al hombre. Pero cuando vemos esta parte, claramente nos dice que Dios ve a su iglesia como el templo. Ya no es un lugar, es su pueblo. Pero también de forma personal, porque cuando Pablo en este mismo libro, en el capítulo 6, nos habla del pecado de la fornicación que estaba pasando en este lugar, pues dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice en el Antiguo Testamento: los dos serán una sola carne, serán una unión cuando tienen intimidad sexual. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos el templo de forma corporativa, pero también de forma personal. Tu vida, tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tus prioridades, tú mismo eres un templo andante que debe adorar a Dios, que debe estar elevando sacrificio a Dios el tiempo adecuado. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, el versículo 1 sobre todo, que por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es la adoración que tiene sentido, dice en otra traducción. Porque eso es lo que somos un templo andante. Nosotros no debemos confundir esta parte pensando que Dios nos está hablando de la construcción de nuestro lugar, aquí donde adoramos. En otro momento hablaremos de ese tema. Lo que está hablando Dios aquí y está aludiendo a nuestra vida de adoración con nuestro Dios.
En este momento, cuando la Biblia nos habla de qué puede significar detener la construcción del templo para nosotros, puede significar directamente, por algún motivo, detener nuestra vida de adoración a Dios y dedicarla a otra cosa, o mejor dicho, a un ídolo. Cuando de alguna otra manera yo decido ponerle pausa al obrar de Dios en mi vida, fingir que soy un buen cristiano y hacer las cosas de paporreta para terminar haciendo mis planes. Intentar engañar a Dios cuando en el fondo realmente a Dios nadie lo puede burlar. Y Dios sabe muy bien lo que está pasando. Este pueblo está en el lugar donde debería estar. Está con el Dios que debería estar, pero no está haciendo lo que debería hacer. Y su corazón está lejos de su Dios. Y en medio de todo eso, de una forma muy puntual, Él está dejándonos claro que Dios no simplemente está esperando que tengas una conducta correcta, Él quiere que tengas el corazón correcto, que tengas la motivación correcta, que tu proceder y la forma en la que priorizas tu vida se ajuste a donde Él es el primer lugar. Esto puede significar de alguna otra manera que mi vida de pronto gira en sus prioridades y de alguna otra manera yo comienzo a dejar a Dios a un costado y de manera idolátrica dejo de pagar el precio de vivir una vida de adoración. Porque adorar a Dios implicaba un precio. Para ellos era un riesgo, porque había una amenaza de por medio, levantar la casa. Para nosotros, nadie nos está apuntando para poder ser cristianos, pero a veces hay otras cosas que nos convencen. Hay algunas razones por las que el pueblo se va a detener. Y en medio de todo lo que va a pasar, Dios va a exponer el corazón de Israel y lo va a seguir haciendo. Pero para nosotros haría bien entender qué cosa es adoración antes de que entremos a esos detalles, porque si nosotros no recordamos muy bien qué cosa es adoración a la luz de toda la Escritura, no vamos a entender lo que Dios está queriendo hacer en el corazón de su pueblo en este momento y lo que posiblemente Dios quiere decirnos a nosotros ahora. Cuando nosotros vamos a la Biblia y queremos entender qué cosa es adoración, la adoración es lo siguiente. No es el momento donde el hombre entrega algo a Dios, sino, y en primer lugar, es cuando Dios se muestra al hombre y el hombre responde entregándose a Dios. Es un poco intrincado, lo sé. Pero ¿por qué lo mencionamos de esta manera? Muchas veces pensamos que la adoración tiene que ver con los cánticos, ¿no? Y es cierto, cuando cantamos de corazón, correctamente, como debe ser, es adoración. Pero básicamente es una expresión de adoración. Porque la adoración no se da necesariamente en mis manos, sino en mi corazón. Cuando yo reconozco lo que Dios es, cuando Él se muestra. Cuando nosotros vamos a la Biblia podemos verlo de muchas maneras. Dios no puede ser adorado si Él no se manifiesta. Él se manifiesta más de una vez y ya lo ha hecho en la vida de sus hijos. Lo ha hecho a través de su palabra y lo sigue haciendo de forma particular en la vida de cada uno de sus hijos. Y Dios está esperando mostrarse para que tú lo termines de adorar en diferentes áreas de tu vida cuando le permites a Él gobernar las diferentes áreas de tu vida. Cuando Dios se muestra, el hombre responde y adora a su Dios. Tú podrías ver varios ejemplos en la Biblia. Quizás el más marcado es cuando estás viendo la vida de Isaías. Isaías tiene muchas profecías que dar y en el capítulo 6 se nos narra cómo él está delante de Dios, tiene una visión y Dios le muestra su trono, donde está él sentado con unas faldas que llenan todo el templo. Y hay unos querubines que se tapan los ojos porque no quieren ver la gloria de Dios, su santidad. Y este Dios que es santo está mostrando su trono, su gloria, y estos serafines, estos hombres que están, estos ángeles, mejor dicho, que están aquí, estos seres que están aquí, van a mostrar abiertamente su santidad, pero ellos siendo santos no quieren ni siquiera ver la santidad de Dios que está delante de él. Y los quiciales de las puertas, dice las bisagras de las puertas, como si nuestras puertas de este lugar comienzan a temblar cuando de pronto se comienza a escuchar el cántico de estos querubines. Y si esto fuera poco, en este preciso instante Isaías tiene un temor tremendo porque él se da cuenta que él no es nada santo, que su lengua es corrupta y él, como viene de un pueblo de labios inmundos, siente que va a morir ante la santidad de Dios. Y Dios pone a un ángel que toma un carbón encendido y no dice que no le dolió, se lo pone en la boca y lo cauteriza. Y luego de eso lo convoca y lo llama. Esta es una escena súper diferente a lo que cualquier persona está intentando a veces decir de cómo Dios se revela. Esto no sucede todo el tiempo, pero Isaías está expresando con su temor quién es Dios, está reconociendo quién Él es y está reaccionando a su presencia y a su santidad. Hay otro momento en la Biblia cuando tú tienes a Salomón. Salomón es un gran hombre de Dios. No termina su historia muy bien al parecer, aunque después se arrepiente, pero lo que sucede al inicio en su juventud es que él se queda como la persona que tiene que ponerse las sandalias de David.
el segundo rey de Israel, el rey que trajo paz a Israel, que venció a todos sus enemigos, que cometió sus errores, pero que fue mejor que Saúl. Y un rey que fue aclamado, que venció a Goliat, no fue cualquier hombre. Y ahora Salomón es un joven y tiene que ser rey de Israel, un pueblo súper difícil. Pero Salomón, que había venido de una forma nada peculiar al mundo, por la madre de una madre que no era directamente la mujer de David directamente, curiosamente es muy humilde y busca a Dios. Y él, en vez de pedirle poder, que mate a todos sus enemigos, o que posiblemente detrás de eso él tenga autoridad y que no tenga a nadie que se le venga encima, él solo se acerca a Dios y le pide sabiduría para gobernar. Y con un corazón correcto, él duerme y Dios en un sueño se la revela y le dice directamente: por cuanto no me pediste poder, ni plata, ni fama, te voy a dar todo esto y encima te voy a dar sabiduría. Y no va a haber nadie más sabio que tú. Él se levanta y después de ver su oración respondida, hace un holocausto que no se ha visto como ninguno y literalmente adora a Dios, porque él ha visto a Dios, él ha buscado a Dios, Dios se ha mostrado y detrás de eso Dios lo honra. Tú ves no solamente la vida de él, tú puedes ver la vida de Abraham. Abraham está en un momento confuso, difícil, porque de pronto él tiene un hijo y ha esperado mucho por él y de pronto Dios aparece y le dice algo que no tiene mucho sentido: vas a entregarme en sacrificio a tu hijo. Y Abraham no cuestiona a Dios porque sabe quién es él. Abraham ya conocía a Dios mucho en este momento, pero esto es extraño. Y Abraham decide obedecer a Dios y decide hacer lo que debe hacer porque Dios se ha manifestado, le ha pedido algo y él decide obedecer, va con su hijo y cuando está a punto de matarlo, Dios lo detiene y le dice: sé que tú crees en mí, sé que esto no tiene sentido. O sea, Abraham no lo dice Dios de esta manera, pero le deja claro en la mente de Abraham que yo sé que esto no tiene sentido para ti. Lo tendrá más adelante cuando en el Nuevo Testamento y nosotros vengamos a la tierra y leamos su historia, que esto es toda una gráfica de cómo Jesucristo fue llevado hasta este monte, cargando su propio madero, sacrificado por el propio Padre, y en reemplazo de Isaac vino un cordero. Porque toda esa gráfica nos mostraba la imagen de Jesús. Y en este momento Abraham va a ver cómo su hijo es salvado por un cordero. Y Abraham, junto con Isaac, elevan un holocausto que no van a olvidar nunca en su vida, menos Isaac. Literalmente, van a honrar a Dios en ese momento. Y en este momento, este padre de la fe va a crecer en fe aún más, porque estuvo dispuesto a dar hasta su propio hijo y exaltar a Dios como él se lo merece. Y si esto fuera poco, podríamos mencionar la vida de Job, porque no todo es positivo. Job, en un momento determinado, es un hombre que conoce a Dios. Le falta mucho que aprender, pero sabe bastante de Dios, tanto que Dios lo ha prosperado muchísimo. Tiene muchas cosas, todos quisiéramos tener lo que Job tenía. Pero en un abrir y cerrar de ojos, en un momento así determinado, vienen un montón de plagas y de cosas que Dios permite que Satanás lleve a cabo para quitarle todo a Job, hasta su propia salud. Y en un instante lo pierde todo. Y es tan evidente que uno podría decir: esto no es casualidad, y Job lo sabe. Job sabe que todas estas cosas no pasan por las puras y en ese momento se arrodilla y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No lo dice porque está loco, sino porque sabe quién es Dios. Porque Dios se ha mostrado con autoridad, Él le ha dado todo, y en este momento Él se está arrodillando reconociendo su autoridad. Y Él no entiende por qué, porque no lo sabe, y al final Él se va a terminar confundiendo y va a renegar con Dios todavía, porque tiene que aprender y Dios lo lleva por un proceso en este momento, pero lo lleva para que le conozca más, para que lo adore más, y en este momento Job está respondiendo firme todavía, adorando a su Dios. Si pudiéramos hablar del pueblo de Israel después de que fue llevado al desierto, el mar se abrió y ellos honraron a Dios después de esto, cuando vieron al ejército más grande y poderoso del mundo en aquel entonces ser destruido por el mar. O sea, esto es, no te imaginas. Dios honrando su nombre y mostrando su presencia. Por esa razón, adoración no es el momento donde el hombre entrega algo a Dios, sino en primer lugar es cuando Dios se muestra al hombre y el hombre responde entregándose a Dios. Cuando Dios nos habla de esto, cuando Dios directamente espera que nosotros entendamos esta porción de la palabra, nos está retando a que nosotros tengamos a Dios en primer lugar, que nuestra vida de adoración no cambie, no fluctúe por cualquier cosa. Entonces aquí es donde viene la pregunta: ¿qué puede hacer que un hijo de Dios de pronto detenga su adoración? ¿Qué puede hacer que un hijo de Dios de pronto decida: voy a parar contigo, Dios, voy a detenerme un momento? Bueno, si tú lees toda la historia de estos libros, créeme que me he pasado leyendo mucho de esto y te puedo asegurar que vas a encontrar 3 cosas por las que el pueblo de Dios, abiertamente, conociendo a su Dios y estando cerca a Él, puede detener su adoración. La primera es pecado.
Aquí Dios no se da mucha vuelta. Los profetas que Dios va abiertamente a poner delante de su pueblo van a hablar de algunas cosas muy específicas que están pasando en el pueblo de Dios, y es pecado. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios los buscó, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y sabiendo que Dios sabe dónde están, igualito se escondieron. Tuvieron vergüenza y cubrieron su cuerpo. Intentaron esconder el pecado que estaba evidentemente en sus mentes y en su corazón. Cuando un hijo de Dios de pronto se está permitiendo abiertamente un pecado en su vida, o más de uno, no está muy dispuesto a leer su Biblia, porque sabe que no la va a cumplir, porque ha elegido pecar. Cuando un hijo de Dios está guardando pecado en su corazón y ha decidido no perdonar, no quiere orar, no le nace mucho, porque sabe que tendría que perdonar porque Dios lo perdona. Cuando un hijo de Dios está guardando en su corazón cosas que abiertamente están mal y que no son correctas y que sabe que debería detenerse, pero decide resistir a Dios y permanecer en su pecado, se comienza a apartar y dice, mejor no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a entrar a un salón de discipulado? ¿Para qué voy a entrar a un grupo pequeño? ¿Para qué me voy a relacionar mucho con los cristianos de la iglesia? Hay muchas razones para ir apartándose del templo de Dios, del cuerpo de Dios, de su adoración. Hay muchas excusas y lo que va a suceder a continuación es que ahora es más pesado buscar a Dios. Ya hay muchas cosas que hacer para leer mi Biblia. Ya hay muchas cosas que hacer para venir a la iglesia, para entrar al culto de oración, para poder venir a mi reunión de comunidad o para poder hacer cualquier cosa que sé muy bien que me va a llevar más a mi Señor. Cuando hay pecado en el corazón del pueblo de Dios, el pueblo decide detener su adoración voluntariamente. Así que si hay una cosa que nosotros podemos revisar en este momento directamente y de forma quizás hasta profética, es que si hay pecado en tu corazón, este es un llamado para que te arrepientas y lo dejes a un lado, para que ordenes tus caminos y pongas a Dios en primer lugar. Pero no es lo único. Cuando tú analizas la historia de este pueblo, te vas a dar cuenta que la oposición directa que se había levantado era bastante fuerte. No era simplemente una amenaza en un papelito, no era simplemente algo sencillo. La amenaza era tan real que literalmente lo que podía suceder era que el rey mande un ejército a destruir a todo el pueblo. A todos por completo, a los niños, a los grandes, a todos. El pueblo tenía miedo. Y una de las cosas que va a pasar es que Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote y el gobernante, también tenían miedo y les faltó fe. Y teniendo la promesa de parte de Dios que Dios iba a llevarlos a terminar la tarea, les faltó fe y decidieron detenerse. Decidieron esperar y comenzar a concluir qué puede suceder. Posiblemente no es la voluntad de Dios que lo hagamos todavía. Posiblemente no es la voluntad de Dios que nosotros cambiemos y que pongamos a Dios en primer lugar. Posiblemente no es la voluntad de Dios que ordenemos nuestras finanzas. Posiblemente no es la voluntad de Dios que viva más puro. Posiblemente no es la voluntad de Dios que yo sirva. Posiblemente no es la voluntad de Dios que yo perdone. Posiblemente no es la voluntad de Dios que yo haga lo que tengo que hacer. ¿Te imaginas lo absurdo de esto? Pero esto es lo que puedes muchas veces pensar cuando de pronto tú intentas en tu propio corazón resistirle a Dios. Todos en algún momento posiblemente hemos negociado estas cosas. Y aunque nunca lo decimos, de alguna u otra manera esto puede ser difícil con nuestra mente porque nos falta fe. Porque a veces hacerlo implica perder mucho o sacrificar mucho. Porque tienes que saber que cada vez que se adora a Dios siempre había un costo. David tuvo que elevar un holocausto en un momento determinado. Y vinieron hombres y le dijeron, no gastes de lo tuyo, te lo vamos a dar. Y David dijo, no, tengo que sacar de lo mío, porque no voy a elevar holocausto que no me cueste, dijo él. Porque la adoración siempre tiene un precio. Y la vida de obediencia también. De tal manera que siempre se necesita fe. Y lo tercero que tú puedes ver en este pueblo es que hubo una búsqueda de la comodidad y de los tesoros terrenales. Literalmente, cada una de estas cosas es progresiva. El pueblo en un momento determinado comenzó a pecar. Su fe se debilitó. Y lo más fácil que hicieron es dejar de mirar arriba y mirar lo que tenían a su alrededor. Y comenzaron a vivir por el tiempo presente. Querían una mejor casa. Dios les habla de sus casas artesonadas. Querían un mejor momento de estudios, una mejor vestimenta, una mejor comodidad. Y no significa que estas cosas son malas, no son malas, porque Dios, por ejemplo, proveyó mucho a Job y después de su prueba le dio mucho más todavía. Dios bendice y prospera a aquel que le pone en primer lugar. No es en contra de lo material ni de la comodidad. Es que el pueblo que de pronto rechaza a Dios muchas veces decide vivir por lo cómodo y lo terrenal.
Y cuando el pueblo de Dios decide vivir de esa manera, se ha desenfocado y Dios necesita apretar nuevamente el botón de reiniciar. Yo no vengo en este momento con intenciones de profetizarte que te va a pasar algo feo, pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios tiene un contrato de sangre contigo. Y si tú eres su hijo, Dios ha decidido formar la imagen de Jesús en tu vida. Yo lo he pasado más de una vez y estoy seguro que en algún momento de tu vida tú te has dado cuenta que Dios te ha jalado las orejas. Algo ha pasado. Hay momentos en los que Dios ha apretado el botón de reinicio y en algunos ha apretado muchas veces. ¿Es necesario tanto dolor para aprender? ¿Es necesario ser tan resistente a Dios para someterme a sus planes y a su voluntad, sabiendo que es un Dios que me ama y sabiendo que es un Dios que está conmigo encima? Mira, cuando todas estas cosas Dios las dice, no las dice en el aire. Y si tú lees conmigo el versículo 12, te vas a percatar de la reacción del pueblo. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En este momento es lo interesante, que Dios no hace nada para que exactamente el pueblo comience a hacer algo en este momento. Lo primero que Dios está buscando es poner temor de Dios en su pueblo. Dios no los empuja directamente, ya comienza a construir, dame fecha. No. Lo primero que Dios espera de su pueblo es que tengan temor de Dios. Y esto es lo más puntual en esta parte. Porque si este mensaje de alguna otra forma está calando en tu corazón, lo primero que Dios te está pidiendo no es que hagas algo, sino que le tengas temor reverente. Que lo honres en tu corazón primero. Que lo pongas en la posición que Él tiene que estar, para que después de eso, con ese corazón de recién te toque hacer lo que tienes que hacer. Dios es el que tiene el control. Él es el que nos ha liberado. Él es el que le ha traído a una nueva tierra. Los ha vuelto a traer al mismo lugar. Y Dios está diciendo, ten temor de mí. Si tienes el suficiente tiempo en la iglesia, sabes que el temor de Dios no es un terror como si le tuvieras miedo a Freddy Krueger o a alguna pesadilla. No está hablando necesariamente de un terror de esta manera, está hablando de un temor reverente, que significa sí temer, porque Dios te podría quitar tu hijo, te podría quitar tu trabajo, como se lo quitó a Job. Sí podría quitarte hasta la vida si Él quisiera, pero Dios no está dispuesto a amedrentarnos de esa manera porque es un Dios que nos ama y nos guarda. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos a honrarlo y ponerlo en primer lugar, Él va a apretar el botón de reinicio porque tiene un contrato de sangre con nosotros. Y debes tener temor porque a nadie le gusta ser reiniciado. A nadie le gusta. Y Dios está esperando que seamos sensibles a su voz. Cuando nosotros leemos esta porción, podemos ver que Dios espera, da su mensaje y el pueblo, los líderes, temen a Dios. Y mira lo que pasa a continuación, versículo 13. Entonces, no antes, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Cuando tú lees estas palabras te das cuenta que Dios intencionalmente estaba esperando una reacción de su pueblo de temor. Y como Él no solamente ve los ojos ni la cara, Él ve el corazón, Él sabe cuándo su pueblo tiene temor y decide alinear sus caminos con Dios. Y en ese momento Dios manda a Ageo y le dice, qué bueno que tengas temor. Ahora sabe que yo voy a estar con ustedes. Tienen un propósito, tienen una meta. Yo he estado con ustedes y durante este tiempo he quitado mi gracia, pero yo voy a estar con ustedes y no los voy a dejar solos. Y dice el texto que el espíritu de Zorobabel y del pueblo y de todas estas personas volvió en sí mismo y comenzaron nuevamente la reconstrucción del templo. Versículo 14 a la mitad dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, y el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, esto empezó. Cuando tú te das cuenta, en la historia, la cronología, cuando Ageo comienza a predicar van a pasar 18 días. 18 días Ageo predicando todos los días al pueblo, a Zorobabel, a Josué. Y después de esos 18 días, el pueblo vuelve y comienza la reconstrucción del templo. No fue rápido. Tuvo que haber un movimiento. Tuvo que haber una constante predicación. Y la cuestión aquí es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos está llamando a adorarle? Nuestra vida de adoración no se debe detener. No se debe parar. Hemos sido creados para poner a Dios en primer lugar y honrarle.
Y es muy fácil en estos tiempos que en realidad nosotros nos desenfoquemos. Todos los pastores de todas las iglesias en este momento que trabajan seriamente para el Señor saben muy bien que la vida ha cambiado después de la pandemia. Hay más trabajo, estamos más cansados, hay menos dinero y todo cuesta más caro. Y si estás en Perú, las cosas son peores todavía. Y ustedes lo saben muy bien. Tener razones para desenfocarnos y comenzar a mirar más por mí y olvidarme de mi Dios, para ser seducidos por el pecado y para que me falte fe, abundan razones. Pero tenemos el mismo Dios, el Dios que cuidó de ellos, que los llevó a reconstruir su templo, que los llevó a adorar, que los salvó y que ha hecho milagros a lo largo de los años y que lo sigue haciendo. Dios tiene un contrato de sangre con nosotros y nos llama a ponerlo a Él en primer lugar. Por esa razón, si tú estás en medio de nosotros y eres nuevo con nosotros, también queremos animarte a que sepas algo. Todos hemos sido creados para tener una relación con Dios. Y Dios nos ha creado específicamente para vivir una vida donde Él es el centro y Él guía nuestras vidas. Cuando el hombre toma el control de su vida y decide hacer las cosas a su manera, el mundo sufre. Pero cuando Dios toma el control, hay transformación. Y si tú vienes aquí con nosotros y escuchas el Evangelio, escuchas la palabra de Dios, lo que hemos venido diciéndote más de una vez es: necesitas una relación con Jesús. Y hoy día puedes tomar esa decisión. Y si tú ya tienes una relación con Jesús, estando aquí en medio de nosotros, tú no puedes vivir despegado de la vid. Sin mí nada podéis hacer, dice el texto. Vamos a orar ahí donde estamos, inclinamos nuestros rostros y nos dirigimos a Dios en oración.